Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Hola amigos y amigas. En el profeta Isaías, en el capítulo 58, versículos del 7 al 10, se nos invita a compartir el pan con el hambriento, albergar a los pobres, cubrir a los desnudos. Y entonces, dice el profeta Isaías, entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. La sal, desde tiempos antiguos, fue utilizada como antiséptico y antidolorífico. La sal, como bálsamo de amor puesto sobre las heridas de los demás, cura también nuestras propias heridas. Todos nosotros tenemos heridas para curar. Llagas existenciales, heridas de la infancia, heridas provocadas por amores equivocados, por desilusiones. El Evangelio de hoy nos indica el camino para poder curar esas heridas. Curando a otros, nos curamos nosotros. Si no ayudamos a dar sabor a la vida de los demás, perdemos el gusto de vivir y nos precipitamos en una historia donde todo resulta insípido, donde todo resulta triste. Algunos dicen, hoy ya no hay fe. Antes había tanta fe. Nos preguntamos, ¿cómo se mide la fe? ¿Se mide de acuerdo con las estadísticas de todos aquellos que participan en la misa dominical, que se acercan a los sacramentos, que se casan por iglesia, que mandan sus niños a la catequesis? En el Evangelio de San Mateo capítulo 25, en una espléndida parábola, Jesús revela cuán diversamente de nosotros valora Dios las cosas. Más que en la práctica religiosa, Dios se muestra interesado en nuestra adhesión concreta a su proyecto de amor en favor del hombre. Son aquellos que comparten el pan con el hambriento, el agua con el sediento, que visten al desnudo, que hospedan a los que no tienen casa, que cuidan al enfermo, que defienden a las víctimas de la injusticia. Sigamos ahora pensando un poco más sobre esto de la sal. Vamos a decir alguna adivinanza. Me recorro todo el mundo y todo el mundo me aprecia. En los palacios del rey, sin mí no ponen la mesa, que es la sal. Blanca soy, blanca nací, pobres y ricos comen de mí, la sal. Y recordamos el famoso Carlitos Balá, ¿se acuerdan ustedes? ¡Qué gusto tiene la sal! ¡Qué gusto tiene la sal!, decía él. Cuando nosotros utilizamos una palabra que muy comúnmente utilizamos, la palabra salario, tiene que ver con la sal. Salarium, procedente del latín, el término salario tiene sus raíces en la palabra sal. En la época del Imperio Romano, a los soldados, a los funcionarios públicos, se les pagaba con sal, un producto que era muy valioso y muy apreciado. A veces nosotros utilizamos los sabores para hablar de las personas. Utilizamos el recurso de sabores para hablar con las personas. Por ejemplo, decimos, qué persona tan dulce, esta persona es amarga, esta persona es agria, esta persona es repugnante. Y también decimos, persona salada.
En el contexto actual, que una persona sea salada, diríamos que en el lenguaje adolescente común, salado significa tener mala suerte. Qué salado que sos, te fue mal en el examen. En cambio, para Jesús, la sal tiene un mensaje positivo. Diríamos, ser salado es algo positivo. En realidad, la Torá, la ley de Dios, es como la sal. El mundo no puede estar sin la sal, como el mundo no puede estar sin la Torá. Cuando nosotros decimos sal, estamos diciendo al mismo tiempo un sustantivo y un verbo. Claro, es un elemento, por lo tanto es un sustantivo, pero al mismo tiempo es un verbo. Porque si bien nosotros en nuestro hablar cotidiano decimos salí de aquí, en realidad el verbo original es sal de aquí. Por lo tanto, sal es también un verbo, implica una acción. Sal de aquí. Cuando Jesús dice a sus discípulos, ustedes son sal de la tierra, también podríamos pensar en una actividad misionera. Sal de tu tierra. La sal sirve para dar sabor, y en este sentido la sal tiene que ver con la sabiduría. De hecho, antiguamente a los niños que eran bautizados se le ponía una pizquita de sal en la lengua, la sal de la sabiduría. En latín el verbo era sapere, con el significado de tener sabor. Tanta importancia daba a los antiguos el sentido del gusto, que pronto lo empezaron a usar entonces en sentido figurado. La más hermosa metáfora nació cuando se habló de saborear las ideas. Entonces sapere también tomó el significado de tener conocimiento, es decir, realmente lograr saborear el conocimiento. Y en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, se dice que sus conversaciones sean siempre agradables y condimentadas con sal. Entonces, la sal tiene estos aspectos positivos. Así entendida, la imagen indica que los discípulos deben difundir entonces en el mundo una sabiduría capaz de dar sabor y significado a la vida. Sin la sabiduría del Evangelio, ¿qué sentido tendría la vida? Difícilmente se iría más allá de lo que dice el libro del Coelet. Esta es mi conclusión, va a decir, lo bueno es comer, beber y disfrutar de todo el esfuerzo que uno realiza bajo el sol. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 5 encontramos esto. O lo que se decía en la filosofía griega, cuando se identifica felicidad con placer, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Epicuro, el filósofo griego. Quien está inspirado por el pensamiento de Cristo, saborea, por el contrario, otras alegrías. Luego, la sal que sirve para conservar los alimentos. Se sabe de Magdala, la tierra de la Magdalena, famosa por los peces salados. Obviamente en aquel momento no había refrigerador, por lo tanto la sal servía para conservar los alimentos. El cristiano es la sal de la tierra. Con su presencia está llamado a impedir la corrupción, a no permitir que la sociedad guiada por principios a veces malvados se descomponga, que caiga en decadencia. En un mundo donde se cuestiona la inviolabilidad de la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte, el cristiano es la sal que nos hace recordar que la vida de toda persona es siempre una vida sagrada. ¿Dónde se busca el propio interés? El discípulo es la sal que conserva, recordando entonces a todas las personas la propuesta heroica a veces del don de sí hacia los demás. Hay una hermosa carta a Diogneto, una carta antigua que, hablando de los cristianos, presenta
cómo los cristianos viven en el mundo. De la carta a Diogneto, los cristianos en el mundo, podemos buscarla, esta carta en internet, para leerla completa quizá. Otro elemento, la sal como un signo de pacto inviolable, la alianza de sal. En el segundo libro de las Crónicas se refiere a esto en el capítulo 13. ¿Acaso no saben que el Señor, el Dios de Israel, ha dado a David y a sus hijos del reino de Israel para siempre por medio de una alianza de sal? Ahí se habla de la alianza de sal. La sal entonces también era usada para confirmar la inviolabilidad de los pactos, de los acuerdos. Y por último, una última cosa, la sal como presencia humilde. Nadie dice qué rica que está la sal. Todos dirán qué sabrosa que está la comida. La sal entonces desaparece prestando el servicio de hacer que la comida tenga sabor. Solo eso. La parábola de sal concluye con una llamada a los discípulos a no volverse insípidos. La imagen asume una connotación bastante sorprendente. Los químicos van a afirmar que la sal no se corrompe. Sin embargo, Jesús pone en guardia a sus discípulos de este peligro de perder el propio sabor. Existe solo una manera de llevar a cabo este verdadero desastre: mezclar la sal con otra sustancia que altere entonces la pureza de la sal. El Evangelio tiene su gusto y es necesario no alterarlo, no adulterarlo. De lo contrario, ya no es más Evangelio. Por eso, si la sal pierde su sabor. A veces, por querer nosotros hacer un Evangelio más atraíble, endulzamos, y entonces echamos azúcar, endulzamos la propuesta de Jesús. La exigencia del Evangelio no puede diluirse. Y luego Jesús continúa diciendo: ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. ¿Por qué hace referencia a esto? En las excavaciones arqueológicas se encuentra que constantemente que la cima de las montañas en donde surgen las aldeas han sido habitadas desde tiempos muy remotos. Era normal una construcción en la cima de la montaña. Volvemos al profeta Isaías, capítulo 58, donde hemos hablado de compartir el pan con el hambriento, albergar a los pobres sin techo. Entonces, va a decir el capítulo 58 de Isaías, entonces despuntará tu luz como la aurora. Aquí aparece la luz. Seremos luminosos solo en la medida que iluminamos a los demás. El bien que hacemos a los demás alimenta nuestra lámpara. Y luego se habla de una lámpara debajo del cajón, almud. Modión en griego, esta palabra, ¿qué es? Es una palabra que tiene como significado una medida de granos, de legumbres, de trigo, cebada, algunos cereales, de frutas secas como la castaña, de algunos líquidos de valor variante de acuerdo a la región, a las épocas del año. Se habla de una medida. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que no podemos someter a la palabra, no podemos someter la palabra de Dios a nuestra medida humana, no podemos meterla debajo de nuestra medida humana. Y finalmente va a decir Jesús: así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes. Esto no significa un exhibicionismo. Esta visibilidad de esta luz no significa un exhibicionismo. Los discípulos son llamados a hacer el bien sin esperar ningún aplauso, sin esperar ninguna admiración. Va a decir Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No es a ellos a quienes se debe dirigir, a los discípulos no se debe dirigir la alabanza, sino a Dios. La prueba de que los hombres han sido iluminados por esta luz
tendrá lugar cuando den gloria al Padre que está en los cielos. Por último, Jesús nos muestra que la vida que ilumina el mundo entero, que da sabor a la historia, es sólo aquella que es capaz de amar hasta el final, aquella capaz de subir sobre el candelero de la cruz. Hasta la próxima.